Mi hermano vació mi cuenta de ahorros, pero en realidad era una cuenta federal de evidencias con $2.300.000. Cuando recibí la alerta del banco a las 3 de la madrugada, no sentí pánico. Sentí algo mucho peor, una extraña mezcla de incredulidad y la confirmación de algo que llevaba meses sospechando. Lucas, mi hermano menor por 5 años, acababa de cometer el error más grande de su vida. Y lo peor es que ni siquiera sabía contra quién acababa de robar. Mientras miraba la pantalla de mi teléfono mostrando saldo $0, una sonrisa amarga cruzó mi rostro, porque esa cuenta bancaria que Lucas acababa de vaciar no era mía. Técnicamente pertenecía al Departamento de Justicia Federal, y yo solo era el custodio temporal. Esos $2.300.000 eran evidencia criminal de una operación encubierta que llevábamos siguiendo durante 18 meses. Y mi hermano traidor acababa de robarse dinero marcado, rastreado y documentado hasta el último centavo. Me llamo Mateo Rivera, tengo 34 años, y durante los últimos 8 años he trabajado como agente especial de delitos financieros para el gobierno federal. Mi trabajo consiste en infiltrarme en redes de lavado de dinero, fraude fiscal y crimen organizado financiero. La cuenta que Lucas acababa de vaciar era parte de una operación para atrapar a una célula de lavado de activos que operaba a través de negocios familiares aparentemente legítimos. Yo era el intermediario falso, el contador corrupto que supuestamente ayudaba a blanquear dinero sucio. Todo estaba siendo grabado, rastreado y documentado. Nadie en mi familia sabía la verdad sobre mi trabajo. Para ellos, yo era simplemente Mateo, el contador aburrido que trabajaba en una oficina del gobierno, revisando declaraciones fiscales. Mi madre, Beatriz, siempre decía que debía haber estudiado medicina como mi padre quería. Mi hermano Lucas me veía como el fracasado de la familia, el que ganaba un salario mediocre mientras él presumía sus supuestos negocios exitosos en el ramo de importaciones. La ironía era devastadora. Mientras Lucas me despreciaba por mi vida simple, yo estaba coordinando operativos que movían millones de dólares en evidencias criminales. La relación con mi hermano siempre fue complicada. Lucas era el favorito de mamá, el hijo menor consentido que nunca tuvo que esforzarse demasiado porque siempre hubo alguien rescatándolo. Cuando tenía 20 años y su primer negocio de venta de teléfonos celulares quebró, papá le dio $15.000 para empezar de nuevo. Cuando a los 23 chocó el auto que le habíamos regalado entre todos para su cumpleaños, mamá pagó la reparación de $8.000 sin siquiera preguntarle cómo había pasado. Lucas aprendió temprano que sus errores siempre tendrían un colchón suave donde caer. Yo, por el contrario, tuve que pagar mi propia universidad trabajando de mesero por las noches. Cuando quise estudiar criminología, papá me dijo que era una pérdida de tiempo, que mejor estudiara contabilidad, algo práctico que deje dinero. Seguí su consejo a medias. Estudié contabilidad forense, especializándome en rastreo de activos ilícitos. Pero para mi familia, yo solo era un contador más. Durante años mantuve la paz familiar, tragándome comentarios despectivos de Lucas sobre mi vida aburrida y mi falta de ambición. En las cenas familiares, él presumía sus viajes a Cancún, sus cenas en restaurantes caros, su camioneta del año. Mamá lo escuchaba embelesada mientras yo permanecía en silencio, sabiendo que probablemente estaba endeudado hasta el cuello, como siempre. Papá, fallecido hace 3 años, nunca supo que su hijo exitoso vivía una mentira construida sobre tarjetas de crédito al límite y préstamos que apenas podía pagar. Hace 6 meses, Lucas llegó a mi departamento un jueves por la noche. Traía una botella de whisky y esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Mateo, hermano, necesito un favor, dijo mientras servía 2 vasos sin que yo se lo pidiera. Estoy en un pequeño problema con Hacienda. Nada serio, solo necesito que revises unos papeles. ¿Tú qué entiendes de eso? Le dije que lo mejor era contratar a un contador fiscal certificado. Él insistió que no quería gastar en eso, que para qué pagar a alguien si su propio hermano podía ayudarlo gratis. Revisé sus documentos esa noche. Lo que encontré me heló la sangre. Lucas no tenía un pequeño problema con Hacienda. Tenía facturas falsas, movimientos sospechosos de dinero entre cuentas fantasma, y lo que parecían ser pagos de una fuente que definitivamente no era su supuesto negocio de importaciones. Mi hermano estaba lavando dinero, probablemente sin siquiera entender completamente en qué se había metido.
No le dije nada esa noche. Le prometí que revisaría todo con calma y le daría mi opinión. Él se fue tranquilo, confiado, seguro de que su hermano el contador aburrido lo sacaría del problema como siempre alguien lo sacaba. Al día siguiente inicié una investigación discreta a través de mis contactos en la oficina. Lo que descubrimos nos llevó a una red mucho más grande de lo que imaginaba. Lucas estaba siendo usado como mula financiera por una organización que blanqueaba ganancias del narcotráfico a través de negocios legítimos. Él era el intermediario perfecto, ambicioso, necesitado de dinero, no muy brillante y con antecedentes limpios. Le pagaban comisiones generosas por ayudar a mover dinero entre cuentas, probablemente diciéndole que era evasión fiscal menor, nada grave. Mi hermano traidor estaba metido en algo que podía mandarlo a prisión federal por 20 años. Tuve que tomar una decisión desgarradora. Como hermano quería protegerlo. Como agente federal, tenía el deber de investigar. Opté por una tercera vía. Usaría a Lucas sin que él lo supiera para llegar a los peces gordos de la organización. Sería mi informante involuntario. Cada vez que me pedía consejo contable, yo documentaba todo y lo reportaba a mi superior. Cada cuenta bancaria que me mostraba, cada transacción sospechosa, cada nombre que mencionaba de pasada, se convertía en una pieza más del rompecabezas que estábamos armando. Durante meses, Lucas creyó que su hermano lo estaba ayudando a arreglar sus problemas fiscales. En realidad, cada consejo que yo le daba estaba diseñado para exponerlo más a la vigilancia federal. Cada vez que él seguía mis sugerencias, dejaba un rastro más claro de evidencia criminal. Dormía pocas horas por las noches, atormentado por lo que estaba haciendo, pero me repetía que era la única forma de salvarlo eventualmente. Si cooperaba con nosotros cuando llegara el momento, podría negociar inmunidad. La cuenta bancaria que Lucas acababa de vaciar la abrí hace 4 meses como parte de la operación. Necesitábamos una cuenta donde los criminales pudieran depositar dinero para que yo supuestamente lo limpiara a través de inversiones falsas. Le di acceso a Lucas a esa cuenta bancaria como una prueba. Le dije que estaba ayudando a un cliente especial mío a mover fondos y necesitaba a alguien de confianza que pudiera hacer retiros si yo no estaba disponible. Le inventé que era dinero de un empresario que quería evitar que su ex esposa lo encontrara en el divorcio. Lucas, siempre buscando atajos para hacer dinero fácil, aceptó encantado ser mi ayudante. Durante 4 meses, $2.300.000 entraron y salieron de esa cuenta en transacciones perfectamente documentadas. Cada movimiento estaba siendo rastreado por 3 agencias diferentes. Lucas tenía acceso, pero instrucciones estrictas de nunca tocar ese dinero a menos que yo lo autorizara expresamente. Firmó documentos donde quedaba claro que él era simplemente un custodio autorizado, no el propietario. Esos documentos, irónicamente, servirían después como evidencia criminal de su participación consciente en el esquema. Hace 2 semanas, durante una comida familiar el domingo, Lucas llegó con una urgencia visible en su rostro. Mamá había preparado mole, su favorito. Mientras comíamos, él estaba inusualmente callado, mirando su teléfono cada 5 minutos. Finalmente, después del postre, me pidió hablar a solas en el jardín. «Mateo, estoy en un problema serio», dijo en voz baja. «Le debo $60,000 a unas personas que no son pacientes. Me dieron hasta fin de mes para pagar o habrá consecuencias». Le pregunté cómo había llegado a deber tanto. Esquivó la pregunta con divagaciones sobre inversiones que salieron mal y préstamos que se acumularon. La verdad, que yo ya conocía por mi investigación, era que Lucas había estado apostando en línea, perdiendo cantidades cada vez mayores tratando de recuperar pérdidas previas. La espiral clásica del apostador compulsivo. Y ahora había llegado a jugadores peligrosos que no aceptaban excusas. «Hermano, sé que tienes acceso a esa cuenta del cliente», dijo mirándome directamente. «Hay millones de dólares ahí. Yo solo necesito 60,000 prestados por 2 semanas. Máximo 1 mes. Nadie lo notará, tú sabes mover números». Le dije inmediatamente que no, que ese dinero no era mío para prestarlo, que era evidencia criminal. Él se rió nervioso. «¿Evidencia de qué, Mateo? Es dinero de un divorcio, dinero que ese tipo está escondiendo. No es robo familiar tomar prestado un poco para una emergencia. No es préstamo si el dueño no autoriza», le respondí firmemente. «Además, ese dinero está siendo monitoreado. Si falta un solo dólar, habrá investigaciones que te alcanzarán». Lucas cambió de tácticas. Comenzó con la culpa emocional.
Soy tu hermano menor. ¿Dejarás que me pase algo por 60 miserables $1,000 cuando hay millones de dólares ahí sentados sin hacer nada? Mamá se moriría si algo me pasara. Papá siempre decía que la familia debe cuidarse entre sí. Cada palabra era un puñal en mi conciencia porque sabía que tenía razón en una cosa. Mamá se destrozaría si algo le pasaba, pero yo también sabía que darle ese dinero sería ayudarlo a hundirse más profundo en el abismo. Le ofrecí alternativas: hablar con un terapeuta especializado en adicción al juego, elaborar un plan de pagos con sus acreedores, incluso prestarle de mi propio dinero una cantidad menor para ganar tiempo mientras buscábamos una solución real. Él rechazó todo. «No necesito terapia, necesito dinero», gritó frustrado. «No entiendes nada, Mateo. Tú con tu vida simple, tu departamento pequeño, tu trabajo aburrido. Yo tengo obligaciones reales, una imagen que mantener. No voy a mendigar ni a negociar con usureros. Esa cuenta tiene más de $2 millones. 60,000 no es nada». Le recordé que no era mi dinero para disponer. Él se acercó, su rostro a centímetros del mío. «Entonces dame acceso completo a la cuenta bancaria», susurró con una intensidad que me asustó. «Tú no tienes que saber nada. Yo haré el retiro, resolveré mi problema y repondré el dinero antes de que nadie note. Tú quedas limpio, yo quedo vivo. Todos ganan». Le dije que eso era robo, que había cámaras, registros, que era imposible que pasara desapercibido. Él sonrió con una confianza que me heló la sangre. «Mateo, tú me enseñaste cómo funcionan los sistemas bancarios. Sé cómo hacer un retiro que parezca una transferencia autorizada. Sé cómo falsificar tu firma digital. He estado prestando atención a todo lo que me has mostrado estos meses. No pensaste que solo estaba ahí para verte trabajar, ¿verdad?» En ese momento comprendí mi error fatal. Al tratar de usar a Lucas como informante involuntario, le había dado las herramientas para cometer un delito mucho mayor. Le había enseñado, pensando que lo estaba controlando, exactamente cómo manipular sistemas financieros. Mi hermano traidor había estado aprendiendo, planeando, esperando el momento correcto. Nos despedimos esa tarde en términos tensos. Yo le advertí una última vez que no hiciera ninguna estupidez. Él me aseguró que encontraría otra solución. Pero la forma en que evitó mi mirada cuando se fue, me dijo todo lo que necesitaba saber. Lucas ya había tomado su decisión. Solo era cuestión de tiempo. Pasé los siguientes días en alerta, revisando la cuenta bancaria varias veces al día. Documenté nuestra conversación en el jardín. Grabé notas de voz describiendo su amenaza implícita. Preparé a mi equipo para una posible eventualidad. Mi supervisor me sugirió cerrar la cuenta y mover la evidencia a una ubicación más segura. Yo insistí en mantenerla activa. Si Lucas iba a hacer algo, quería que lo hiciera bajo vigilancia completa, con cada segundo grabado, cada movimiento rastreado. El momento llegó hace exactamente 7 horas. La alerta del banco me despertó a las 3 de la madrugada. Revisé mi teléfono y ahí estaba. Una transferencia de $2,300,000 a una cuenta en el Caribe, autorizada supuestamente por mí, con mi firma digital falsificada. Lucas había esperado la madrugada, probablemente pensando que yo estaría dormido y no notaría hasta horas después, dándole tiempo para mover el dinero varias veces más y perder el rastro. Lo que Lucas no sabía era que esa cuenta bancaria tenía protecciones que ni siquiera los bancos comerciales regulares tienen. Cada transacción activaba alertas en 3 agencias diferentes. El dinero nunca llegó realmente a salir del país. Fue interceptado automáticamente y congelado en una cuenta federal de retención, pero en los registros oficiales aparecía como una transferencia exitosa. Queríamos que Lucas creyera que había funcionado, para ver qué hacía después. Mientras yo miraba la pantalla de mi teléfono en la oscuridad de mi habitación, sabiendo que mi hermano acababa de destruir su vida, mi teléfono sonó. Era él. Contesté la llamada sin decir nada, esperando. La voz de Lucas sonaba agitada, casi eufórica. «Mateo, hermano, lamento molestarte a esta hora. Solo quería avisarte que mañana pasaré por tu departamento. Tengo algo importante que contarte». Su tono era demasiado alegre, demasiado casual para las 3:30 de la madrugada. Estaba actuando, tratando de sonar normal mientras probablemente su corazón latía a 1000 por hora. «Está bien», respondí con voz somnolienta fingida. «¿Todo bien?» Sí, todo perfecto», dijo rápidamente. «Solo quería confirmar que nos vemos mañana». «Descansa, hermano». Colgó antes de que pudiera decir más. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono,
sabiendo exactamente lo que vendría. Lucas necesitaba verme para asegurarse de que yo no había notado nada raro, para leer mi reacción, para confirmar que su robo familiar había pasado desapercibido. Me levanté de la cama y fui a mi computadora. Abrí el sistema de monitoreo que solo yo podía acceder. Ahí estaba todo. La transferencia iniciada desde la dirección IP del departamento de Lucas a las 2:47 de la madrugada, la falsificación de mi firma digital utilizando un software que probablemente compró en la dark web, los intentos de ocultar su rastro rebotando la señal a través de varios servidores. Era un trabajo amateur hecho por alguien que se creía experto después de ver algunos tutoriales en Internet. Lo que Lucas no sabía era que cada uno de esos movimientos había sido capturado en tiempo real por sistemas de vigilancia federal. Teníamos grabaciones de pantalla de su computadora, gracias a un malware que yo mismo había instalado en su laptop 3 meses atrás, cuando me pidió que revisara por qué andaba lenta. Teníamos registro de cada tecla que había presionado, cada sitio web que había visitado investigando cómo cometer el crimen perfecto. Mi hermano traidor había documentado meticulosamente su propio delito federal sin siquiera saberlo. Pero había algo más en el sistema de monitoreo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Lucas no había transferido los $2.300.000 a una sola cuenta. Los había dividido. 1.800.000 a una cuenta en las Islas Caimán, 300.000 a una cuenta en Panamá y 200.000 a una cuenta local en un banco que conocíamos bien. Era el banco que usaba la organización criminal para lavar dinero. Mi hermano no solo había robado evidencia criminal federal, había entregado esos millones de dólares directamente a los criminales que nosotros estábamos investigando. La dimensión de su error era casi incomprensible. Lucas pensaba que estaba robándome a mí para saldar sus deudas de juego. En realidad, acababa de meter sus manos directamente en una operación federal de 18 meses que involucraba a 3 agencias. Había robado evidencia criminal valorada en millones de dólares y había transferido fondos federales a organizaciones criminales activas. Si yo no intervenía, mi hermano enfrentaría cargos federales que lo mandarían a prisión por el resto de su vida. Llamé a mi supervisor, el agente especial Ricardo Fuentes, a las 4 de la madrugada. Él ya estaba despierto. Había recibido las mismas alertas que yo. Mateo, me dijo con voz tensa, sabemos lo que pasó. El dinero está congelado en las cuentas intermedias. Nunca llegó a los destinos finales, pero tu hermano activó todos los protocolos de seguridad. Esto ya no es solo una operación encubierta, es un crimen federal activo con un perpetrador identificado. Le pregunté si había alguna forma de proteger a Lucas, de negociar algo antes de que los cargos formales se presentaran. Ricardo suspiró largo. Mateo, tu hermano robó $2.300.000 de una cuenta bancaria federal. Falsificó tu firma digital, intentó transferir fondos a cuentas conocidas por estar vinculadas al crimen organizado. Incluso si coopera completamente, está mirando mínimo 10 años en prisión federal, y eso si tenemos suerte en la negociación. Pero hay algo más, continuó Ricardo. Las transferencias que tu hermano hizo activaron alertas en la organización criminal que estamos investigando. Ellos están esperando recibir ese dinero. Cuando no llegue, van a empezar a hacer preguntas. Van a rastrear el origen de la transferencia fallida. Y eventualmente llegarán a Lucas. Tu hermano no solo tiene problemas legales federales ahora, tiene un objetivo pintado en la espalda por parte de criminales muy peligrosos. El plan que se formó en mi mente en los siguientes minutos era arriesgado, probablemente contra el protocolo, y definitivamente pondría mi propia carrera en peligro, pero era la única forma de salvar a mi hermano traidor de las consecuencias de su propia estupidez. Ricardo, le dije, necesito 24 horas. Déjame manejar esto a mi manera. Si no funciona, procedes con los cargos formales mañana por la noche. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Mateo, sabes que no puedo autorizarte eso oficialmente. Esto ya salió de nuestras manos. El dinero involucrado, las agencias que están monitoreando, tu conexión personal con el sospechoso, todo esto hace imposible que te involucres más. Entiendo, respondí. Entonces oficialmente estoy tomando el día por enfermedad. Lo que haga en mi tiempo personal no es responsabilidad de la agencia. Ricardo dejó escapar algo entre una risa y un suspiro. No escuché nada de esto. Pero Mateo, si esto sale mal, no podré protegerte. Tu carrera terminará.
y posiblemente enfrentes cargos por obstrucción de justicia. Lo sé, dije. Es mi hermano. Tengo que intentarlo. Pasé las siguientes horas preparándome. Revisé cada detalle de los movimientos de Lucas, cada documento que había firmado, cada conversación que habíamos tenido sobre esa cuenta bancaria. Preparé un expediente completo con toda la evidencia criminal, no solo del robo de Lucas, sino de toda su participación en el esquema de lavado de dinero durante los últimos 6 meses. Si iba a negociar por su libertad, necesitaba mostrarle exactamente qué tan profundo estaba enterrado. A las 9 de la mañana, Lucas llegó a mi departamento. Traía café y pan dulce, su ritual habitual cuando visitaba. Sonreía ampliamente, demasiado relajado para alguien que acababa de cometer un robo federal de millones de dólares. «Hermano», dijo mientras colocaba el café en mi mesa, «te ves terrible. ¿Dormiste mal?» Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Lucas, necesitamos hablar sobre lo que hiciste anoche a las 2:47 de la madrugada». Su sonrisa se congeló. Vi el color drenar de su rostro mientras procesaba mis palabras. «No sé de qué hablas», dijo débilmente. «Yo estaba dormido a esa hora». Saqué mi laptop y giré la pantalla hacia él. Ahí estaban las capturas de pantalla de su computadora, mostrando cada paso del robo. Su rostro mientras tecleaba las contraseñas, el software de falsificación de firma digital, las cuentas destino, todo. Lucas se quedó paralizado, mirando la evidencia de su crimen documentada en detalle fotográfico. «Mateo, yo». Comenzó, pero no pudo continuar. «Déjame explicarte algo, hermano», dije con voz calmada pero firme. Esa cuenta bancaria de la que robaste $2.300.000 no era de un cliente tratando de esconder dinero de su esposa. Era una cuenta federal de evidencias. Pertenece al Departamento de Justicia. Yo no soy un contador aburrido, Lucas. Soy un agente especial de delitos financieros. Y tú acabas de cometer un crimen federal que puede mandarte a prisión por 30 años. Vi cómo la realidad lo golpeaba en oleadas. Primero incredulidad, luego miedo, finalmente pánico puro. «Esto es una broma», susurró. «Algún tipo de broma pesada para asustarme». Abrí otra carpeta en mi computadora y le mostré mi identificación oficial, mis credenciales, fotografías mías en operativos anteriores. Su rostro se volvió gris ceniza. «Mateo, por favor», empezó a decir con voz temblorosa. «Yo no sabía. Pensé que era dinero de un divorcio, como dijiste. Puedo devolverlo todo. Nadie tiene que saber. Por favor, hermano, no puedo ir a prisión. Mamá se moriría si se entera». Le expliqué que ya era demasiado tarde para eso. El robo familiar que había cometido había activado protocolos en 3 agencias federales diferentes. Había docenas de agentes que sabían su nombre, habían visto su rostro, tenían evidencia de su crimen. Pero hay algo peor, continué. Las cuentas a las que transferiste el dinero pertenecen a una organización criminal que lleva 18 meses bajo investigación federal. Tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión. Gente muy peligrosa, Lucas. Ahora ellos están esperando recibir $2.300.000 que nunca van a llegar porque fueron interceptados. Y cuando empiecen a investigar por qué, tu nombre va a aparecer en sus radares. No solo enfrentes prisión federal, hermano, enfrentas algo potencialmente peor. Lucas comenzó a hiperventilar. Se llevó las manos a la cabeza, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. «Estoy muerto», susurró una y otra vez. «Estoy muerto». Dejé que el pánico lo consumiera por un momento. Necesitaba que entendiera la gravedad absoluta de su situación antes de ofrecerle la única salida posible. «Hay una forma», dije finalmente. «Una sola forma en que posiblemente puedas salir de esto sin pasar décadas en prisión federal. Pero va a requerir que hagas exactamente lo que yo diga, sin preguntas, sin desviaciones, y va a ser peligroso». Lucas levantó la vista, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo que sea», dijo desesperado. «Haré lo que sea, Mateo. Por favor, ayúdame». Le expliqué el plan. Él se entregaría voluntariamente a las autoridades federales hoy mismo. Confesaría todo sobre su participación en el esquema de lavado de dinero durante los últimos 6 meses, nombraría a todos sus contactos en la organización criminal, proporcionaría acceso completo a todas sus cuentas y comunicaciones. A cambio,
Negociaríamos inmunidad completa basada en su cooperación, pero la parte difícil vendría después. Para que la inmunidad fuera creíble ante la organización criminal, Lucas tendría que fingir que había sido arrestado por un delito no relacionado. Pasaría tiempo en custodia federal, aparentemente enfrentando cargos. Durante ese tiempo, usaríamos su información para desmantelar la red criminal desde adentro. Una vez que la operación concluyera y los arrestos principales se hicieran, Lucas sería liberado discretamente bajo protección de testigos. Tendría que desaparecer, cambiar de identidad, dejar atrás su vida actual para siempre. Lucas me miró con ojos hundidos. ¿Protección de testigos? ¿Nueva identidad? ¿Nunca volver a ver a mamá? No puedo hacer eso, Mateo. La familia es todo. Le recordé brutalmente que su alternativa era 30 años en prisión federal máxima seguridad, donde probablemente no sobreviviría el primer año considerando que estaría rodeado de criminales a los que había traicionado al ser arrestado con su dinero. Protección de testigos significaba vivir discretamente en otra ciudad con otro nombre. Prisión significaba muerte. Necesito tiempo para pensar, dijo Lucas débilmente. No hay tiempo, respondí con firmeza. En este momento, hay agentes federales esperando mi llamada para proceder con tu arresto formal. Si no aceptas cooperar en los próximos 30 minutos, sales de este departamento esposado, y la organización criminal comenzará a rastrearte en cuanto tu arresto se haga público. Esta es tu única oportunidad, hermano. Tómala o piérdela. Vi algo quebrarse en sus ojos, la arrogancia que siempre había llevado, la confianza de que siempre habría alguien rescatándolo. Todo se desvaneció. En su lugar quedó algo más crudo. Miedo puro y la comprensión finalmente de que sus acciones tenían consecuencias reales e irreversibles. Está bien, susurró. Haré lo que digas. Solo, por favor. No le digas a mamá la verdad. Dile que estoy en algún programa de trabajo en el extranjero o algo así. Llamé a Ricardo y le informé que Lucas estaba listo para entregarse y cooperar completamente. 2 horas después, mi departamento se llenó de agentes federales. Lucas firmó documento tras documento, cada uno detallando su participación en el esquema criminal, sus contactos, las transacciones que había facilitado. Su declaración grabada duró 4 horas, cada minuto documentando cómo mi hermano traidor había sido usado como peón por criminales que nunca le importaron. La parte más difícil vino esa noche cuando tuve que llamar a mamá. Le dije que Lucas había aceptado una oportunidad de trabajo temporal en Canadá, un proyecto de consultoría de 6 meses que requería total concentración, por eso no podría comunicarse regularmente. Ella estaba emocionada, orgullosa de que su hijo menor finalmente estaba teniendo éxito internacional. Cada palabra que salía de mi boca era una mentira que me quemaba la garganta, pero era necesaria para protegerla de una verdad que la destrozaría. Lucas fue transferido a una instalación federal de custodia protectora esa misma noche. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé casi sin dormir coordinando la información que él proporcionaba con nuestra investigación en curso. Los nombres que dio nos llevaron a operadores de nivel medio en la organización. Las cuentas bancarias que reveló mostraron patrones de lavado de dinero que no habíamos detectado antes. Mi hermano, sin saberlo durante meses, había sido el vínculo perfecto en una cadena que ahora podíamos desarmar sistemáticamente. La operación culminó un martes por la mañana 5 semanas después del robo inicial. 53 agentes federales ejecutaron simultáneamente 17 órdenes de arresto en 4 estados diferentes. Los jefes de la organización criminal cayeron en una redada coordinada que había sido posible gracias a la información detallada de Lucas. Recuperamos más de $15 millones en activos ilícitos. Desmantelamos 3 redes de distribución de narcóticos y cortamos un esquema de lavado que había estado operando durante más de 5 años. La evidencia criminal que habíamos acumulado era abrumadora. Los medios reportaron los arrestos como una de las operaciones anticrimen más exitosas del año. Mi nombre nunca apareció en los reportes públicos, como siempre en mi trabajo, pero internamente recibí reconocimiento de 3 agencias diferentes por mi rol coordinando la operación. La ironía no se me escapó. El mayor éxito de mi carrera había sido construido sobre la traición de mi propio hermano. Lucas cumplió su parte del acuerdo completamente. Testificó ante un gran jurado, proporcionó evidencia que aseguró convicciones para 18 acusados, nunca vaciló ni retractó su cooperación. A cambio, recibió inmunidad completa de cargos federales relacionados con el robo y el lavado de dinero. Pero el precio que pagó fue diferente. 6 meses después de su arresto inicial,
Lucas Rivera dejó de existir oficialmente. Le dieron una nueva identidad, documentos nuevos, una historia de fondo construida meticulosamente. Fue reubicado en una ciudad pequeña del Medio Oeste, donde nadie lo conocería, donde podría empezar completamente de cero. Le proporcionaron fondos suficientes para establecerse y encontrar trabajo legítimo, pero las condiciones eran absolutas. No más contacto con familia, no más visitas a su ciudad natal, no más conexión con su vida anterior. La última vez que vi a mi hermano fue en una sala de conferencias segura en las instalaciones federales. Él había perdido peso, tenía ojeras profundas, se veía 10 años más viejo que hace 6 meses. «Mateo», me dijo con voz ronca, «sé que te fallé. Sé que traicioné tu confianza y casi arruino tu carrera. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo. Pasé toda mi vida pensando que las reglas no aplicaban para mí, que siempre habría alguien limpiando mis desastres. Ahora entiendo que cada acción tiene consecuencias, y estoy agradecido de que me hayas dado esta oportunidad de pagarlo, aunque signifique perder todo». Le dije que cuidara de sí mismo, que construyera una vida honesta con su segunda oportunidad. Nos abrazamos brevemente, ambos sabiendo que probablemente era la última vez que nos veríamos. Cuando se fue, escoltado por agentes de protección de testigos hacia su nueva vida, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había salvado a mi hermano traidor de prisión y probablemente de muerte. Pero el Lucas que conocí ya no existía. En cierta forma, lo había perdido de todas maneras. Mamá aceptó la historia que le conté sobre Lucas extendiéndose permanentemente en Canadá por oportunidades de trabajo increíbles. Le enviábamos correos electrónicos ocasionales escritos cuidadosamente, llamadas breves, donde Lucas usaba su nueva identidad, pero trataba de sonar como él mismo. Ella estaba orgullosa, contándole a sus amigas sobre su hijo exitoso en el extranjero. Nunca supo que su hijo menor había cometido un robo federal de millones de dólares. Había estado involucrado con criminales peligrosos y ahora vivía escondido bajo protección de testigos. 2 años después del incidente, recibí un paquete sin remitente. Adentro había una carta escrita a mano en papel simple. «Hermano», decía, «no puedo decirte dónde estoy o qué nombre uso ahora, pero quería que supieras que estoy bien. Trabajo en construcción, hago trabajo honesto por primera vez en mi vida. Conocí a alguien, una mujer buena que no sabe nada de mi pasado. Empecé a asistir a reuniones de jugadores anónimos. Estoy construyendo una vida real, no la fantasía que vivía antes». La carta continuaba. «A veces extraño a mamá tanto que duele físicamente. Extraño las cenas de domingo, extraño poder llamar a casa. Pero entiendo por qué esto tenía que pasar. Destruí mi propia vida con mis decisiones. Tú me diste una oportunidad de construir una nueva. Sé que nunca podré reparar completamente el daño que causé, pero cada día trato de ser mejor que el Lucas que fui. Gracias por salvarme de mí mismo. Te quiere tu hermano». Guardé esa carta en una caja fuerte en mi departamento, junto con todos los documentos clasificados del caso. Era el único recordatorio tangible de que mi hermano todavía existía en algún lugar, viviendo una vida que yo había ayudado a construir sobre las cenizas de la que él había destruido. En cuanto a la cuenta bancaria que Lucas había vaciado, los $2.300.000 fueron recuperados completamente de las cuentas intermedias donde habían sido congelados. Se convirtieron en evidencia criminal presentada en los juicios que siguieron. Eventualmente, después de que todos los casos fueron cerrados, esos fondos fueron divididos entre las agencias que participaron en la operación, usados para financiar futuras investigaciones contra el crimen organizado. Mi carrera continuó progresando. 3 años después del incidente, fui promovido a supervisor de unidad, coordinando equipos en operaciones de delitos financieros complejos. El caso de Lucas se volvió material de entrenamiento, usado como ejemplo de cómo manejar situaciones donde agentes encubiertos tienen conflictos de interés personal. Mi nombre fue omitido en las versiones oficiales, reemplazado por Agente A en los documentos de entrenamiento. Pero otros agentes sabían. En círculos internos, me conocían como el tipo que había convertido la traición de su propio hermano en el caso más exitoso del año. Mamá finalmente falleció 4 años después, sin saber nunca la verdad sobre su hijo menor. En su funeral mantuve la historia. Lucas no pudo venir desde Canadá debido a restricciones de trabajo.
Los primos preguntaron por él, extrañados de que no viniera ni para el funeral de su madre. Mantuve la fachada, protegiendo su memoria de la vergüenza que la verdad habría traído. Después del funeral, encontré entre las cosas de mamá una caja con fotografías viejas. Había una de Lucas y yo de niños, probablemente de 8 y 13 años, abrazados y sonriendo. Yo tenía mi brazo protector sobre sus hombros. Incluso entonces, estaba cuidándolo. Me pregunté si mamá alguna vez sospechó que algo andaba mal, si intuyó que la historia de Canadá era demasiado conveniente. Pero si lo hizo, se lo llevó a la tumba, prefiriendo la ilusión cómoda a una realidad dolorosa. 5 años después del robo inicial, estaba revisando rutinariamente actualizaciones sobre testigos protegidos bajo mi jurisdicción, cuando vi una nota sobre Lucas. Se había casado bajo su nueva identidad. Tenía un hijo. Trabajaba como supervisor en una compañía de construcción. Había sido promovido 2 veces. Asistía regularmente a sus reuniones de jugadores anónimos y no había mostrado ninguna señal de recaída. Había construido, contra todas las probabilidades, una vida normal y honesta. Esa noche brindé solo en mi departamento, con el mismo whisky que Lucas había traído aquella noche hace años cuando todo comenzó. Brindé por mi hermano traidor que había aprendido finalmente que las acciones tienen consecuencias. Brindé por la familia que perdimos para que él pudiera tener una segunda oportunidad. Y brindé por las decisiones imposibles que a veces debemos tomar para salvar a quienes amamos de ellos mismos. La cuenta bancaria federal, con $2.300.000 que Lucas había vaciado, se cerró oficialmente después de que el caso se resolvió. Pero su legado continuó en forma de evidencia criminal que aseguró convicciones, en lecciones aprendidas sobre operaciones encubiertas y en la vida reconstruida de un hombre que había estado a segundos de destruirse completamente. Hoy, 8 años después de aquella madrugada cuando recibí la alerta de saldo cero, dirijo mi propia división en delitos financieros federales. Coordino operaciones que mueven cantidades que hacen parecer pequeños esos $2.300.000. He visto docenas de casos similares, hermanos traicionando hermanos, familias destruidas por la avaricia, vidas arruinadas por decisiones egoístas en momentos de desesperación, pero ningún caso me ha afectado como el de Lucas. Porque me enseñó algo que ningún entrenamiento federal podría, que a veces la mayor prueba de amor familiar no es proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones, sino asegurarse de que esas consecuencias los transformen en lugar de destruirlos. Que salvar a alguien puede significar dejar que pierdan todo para que puedan reconstruirse correctamente. Y que el robo familiar más doloroso no es el de dinero, sino el de la relación que nunca volverá a ser lo que fue. Lucas me robó $2.300.000 que nunca fueron míos. A cambio, yo le robé la vida que conocía, pero que lo estaba matando lentamente. Supongo que en cierta forma, fuimos incluso. Pero ninguno de los dos salió ileso. Ambos pagamos precios que nunca aparecerán en documentos oficiales o evidencia criminal. El precio de saber que hicimos lo correcto, incluso cuando lo correcto significó traicionar la confianza al servicio de una lealtad más profunda. Mi teléfono suena ocasionalmente con números bloqueados. Nunca contesto, sabiendo que probablemente es Lucas encontrando formas creativas de evadir los protocolos de protección de testigos solo para escuchar mi voz. Le envío mensajes de texto breves a un número seguro una vez al año en su cumpleaños. Estoy orgulloso de ti. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que necesita escuchar. La cuenta bancaria que cambió nuestras vidas para siempre es ahora solo un número de expediente en archivos clasificados. Pero para mí representa algo más. El momento en que tuve que elegir entre ser el hermano que limpia desastres y ser el hermano que enseña que los desastres tienen consecuencias. Elegí lo segundo. Y aunque costó todo, salvó lo único que realmente importaba. La oportunidad de Lucas de ser mejor de lo que había sido. Algunos hermanos se heredan negocios familiares, otros se heredan casas o tradiciones. Lucas y yo nos heredamos mutuamente la comprensión más dolorosa y más necesaria, que el amor verdadero a veces significa dejar que alguien caiga completamente para que pueda aprender finalmente a levantarse por sí mismo, y que el robo más grande que puedes cometer contra alguien que amas es robarles la oportunidad de enfrentar la verdad sobre sí mismos. Esa cuenta con $2.300.000 era evidencia criminal, pero se convirtió en algo más. El precio exacto de una segunda oportunidad. El costo monetario de una lección que no tiene precio.
y el número que marcará para siempre el día en que ambos hermanos Rivera perdimos nuestras vidas anteriores y tuvimos que construir algo nuevo y más honesto de las cenizas. Lucas vació mi cuenta de ahorros. Yo vacié su vida anterior. Y en ese intercambio doloroso y necesario, ambos encontramos algo que ninguno habíamos tenido antes: la posibilidad de ser finalmente quienes estábamos destinados a ser, en lugar de quienes fingíamos ser. El robo familiar más costoso de todos resultó ser también el más redentor, y esa es una verdad que ninguna cantidad de millones de dólares podría comprar.